Pasamos entonces al siguiente problema. Halle m más c más s si más ce más ss es igual a 190 s, o sea, es un número de tres cifras que termina en s. Muy bien, primero identifiquemos de qué tema se trata. Profesor, parece una ecuación, o sea que puede ser álgebra. Otros dicen, profesor, son números de dos cifras cada uno y el resultado de tres cifras, aritmética por descomposición polinómica. Otros fanáticos del razonamiento matemático dicen, profesor, es razonamiento matemático en el tema de criptoaritmética. No importa de qué curso sea el problema, la intención es que tú razones y veas de qué manera lo puedes resolver lo más rápido posible. A ver, antes de empezar de lleno con la solución en el tema de razonamiento matemático, vamos a hacerlo como si uno estuviera en el examen y quisiera hacerlo lo más rápido posible. A ver, vamos a utilizar la solución aritmética en forma mecánica. Profe, número de dos cifras lo puedo descomponer polinómicamente. Al descomponer esto, ¿no es cierto que él va a ser la base 10 multiplicado por la cifra de decenas más esto? De hecho que sí. O en todo caso, se puede expresar como m por 11 o no se puede expresar m por 11. Creo que sí, ¿cierto? M se puede expresar como m por 11. Ahí está, m por 11. Y eso mismo hacemos al siguiente, sería e por 11. Y eso mismo al siguiente, s por 11. Ah, profesor, o sea que ¿puedo factorizar el 11 en todos? De hecho que sí, puedes factorizar el 11 en todos. Ahora, este es un numeral de tres cifras. Listo. Factorizo el 11 y de hecho que me va a quedar, al factorizar el 11, me va a quedar internamente m más e más s. Qué bonito, profesor. Exactamente de lo que yo deseo. Ahí está, exactamente. Ahora, como yo recordaba, si este es 11 por esto, eso da a entender que este 11 pasa a dividir acá. Y si pasa a dividir al otro miembro, eso da a entender que este número debe contener exactamente al 11. Debe tener como divisor al 11, ¿cierto? Es múltiplo de 11. Ah, qué bonito, ¿ah? De hecho que sí, pues. De acá, ¿qué se desprende? De acá se desprende que m más c más s será igual a 190 y tantos sobre 11. Y mira que de acá sale la respuesta, pues. Justamente lo que nos piden, m más c más s. ¿No es cierto que esto de acá, aplicando divisibilidad, porque como son cifras, esto sale exacto? Eso quiere decir que el miembro derecho también es una división exacta. En otras palabras, 190 y tantos y s debe ser múltiplo de 11. Ahí está, múltiplo de 11. ¿Estamos de acuerdo? Y yo recordaba, profesor, la divisibilidad por 11, el criterio de divisibilidad por 11. ¿No es cierto que se colocan los signos empezando de derecha a izquierda, más, menos, más? Y se multiplicaba cada uno. O sea, realmente es más 1, menos 1, más 1, ¿cierto? Simplemente a la cifra de unidades se le pone más, a la cifra de decenas menos y así. Y la suma de todo ello debe ser múltiplo de 11. En otras palabras, va a ser 1 positivo, 9 negativo, más s, que es una cifra, debe ser múltiplo de 11. Tomando en cuenta que son cifras, entonces despeja la s. Despejando la s, 1 menos 9 sale, o pásalo para allá positivo, el otro negativo, y te va a resultar que es múltiplo de 11 más 8. Ahí está, múltiplo de 11 más 8. ¿No es cierto que es una cifra? Este de acá es una cifra. Si es una cifra, yo te pregunto, ¿podrá ser 20, 30? No, pues es una cifra que puede tomar valor del 1 al 9. Ah, ya. Y si es múltiplo de 11, eso da a entender que esto puede ser 0, 11, 22, todo aquel que contenga el 11. El único valor que cumple entonces para que ese sea una cifra es que él sea 0, ¿cierto? Es que él sea 0. Él debe ser 0. Entonces de acá se desprende que el s será la cifra 8. Pues. Será la cifra 8. Ahí está, la cifra 8. Muy bien. Si s vale 8, ya pues reemplazas acá
y te resulta. Por lo tanto, ya terminando la respuesta, por lo tanto, M, o sea, mes, ahí está, más S, debe ser igual a 198 entre 11. 198 entre 11. Y eso resulta, ¿cuánto? Dividiendo ya resulta 18. Dividiendo ya con paciencia resulta 18. Eso quiere decir que la respuesta es 18. Ahí está. Eso si quieres hacerlo en forma aritmética. Profesor, yo no recordaba el criterio de divisibilidad por 11. ¿Cómo lo harías si no recuerdas? Ya pues, si no lo recuerdas el criterio de divisibilidad por 11, lo harías así, mira. Supuestamente acá te estancates. Supuestamente acá te estancates. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero yo sí sé dividir. Ah, ya. Acá no, porque no sabes divisibilidad. Acá te estancarías. Acá. Como no sabes dividir, como que ya no recuerdas el criterio de divisibilidad por 11, tendrías que hacerlo así. 190S entre 11. Ahí está. Entre 11. Es un número de 3 cifras que termina en S entre 11. Luego te preguntas, 19 entre 11 a 1. 1 por 11, 11, colocas acá el 11 y acá sería 8. Ahora, 8S, bajas la S, ¿cierto? Sería 80 y tantos entre 11, te debe salir un numerito que debes colocar acá. Acá debes colocar ese numerito. Y el resto debe ser 0 porque es exacto, porque la suma es exacta. Ya pues, ¿qué número multiplicado por 11 te da exactamente 80 y tantos? Ya lo aproximas. No puede ser 7 porque 7 por 2 es 77. ¿Qué sería? El 8, pues. 9 tampoco, sería 99. Entonces se deduce que esto vale 8. Ya, pues ya está, no tenías que saber mucha matemática. Se deduce que vale 8. Y si vale 8 sería 8 por 11, 88, cosa que la S sería ¿cuánto? Ahí está. Como te das cuenta, ese es otro camino. Ese sería 8. Ahí está. Ahora, este de acá es una solución aritmética, porque tenías que saber que descomposición polinómica, también tenías que saber el criterio de divisibilidad por 11 si es que lo querías aplicar así. Pero ¿qué ocurre en el curso de razonamiento matemático? ¿Cómo se haría entonces en el curso de razonamiento matemático? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya que el que les habla es profesor de razonamiento matemático, entonces lo ideal sería razonando, sin utilizar muchos recursos matemáticos, como en este caso que estamos usando el criterio de divisibilidad por 11. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profesor, pero en el examen de admisión, ¿qué criterio aplicarías? El que más se adecua a ti para que lo hagas lo más rápido posible, hasta tanteando, al ojo nomás, algunos hacen, ¿cierto? Por acá tantean una respuesta y ya está. Si cumple todo, bacán. Claro, algunos alucinando ahí nomás. Alucinan, un número, 2 cifras, más otro, así, ya, chao, listo, tanteando adecuadamente. Entonces veamos la solución de razonamiento matemático. ¿Cómo sería? Sería criptoaritmética, dado que te dan cifras desconocidas, cifras ocultas dentro de numerales. Bueno, es una criptoaritmética con sumas o con la adición, ¿cierto? Entonces, acá simplemente se hace lo que uno suele hacer al sumar, se coloca en forma vertical, o sea, vas a colocar M, ahí está, SS, y la suma te debe dar, ¿quién? Te debe resultar 190S, ahí está. Muy bien, ahora, empezando por las unidades, ¿qué tendríamos? A ver. En las unidades tendríamos, al sumar en forma vertical, M más C más S debe terminar en S. Ya, si termina en S, entonces en las unidades tendrías, ¿qué tendrías en las unidades? Tendrías que M más C más S termina en S. Ahí está, termina en S. Si termina en S, ahí está, termina en S. Ya pues, de acá puedes despejar el ME, despejas el ME, y no es cierto que esa S pasa a restar allá. Al pasar a restar, no es cierto que la última cifra se va a eliminar con la S. Profesor, ¿qué está hablando? Ahí está, menos S. Este es un número que termina en S, menos S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir, profesor? Mira,
es un número que termina en S y le vas a restar S. En otras palabras, solamente se va a afectar la cifra de unidades. S menos S vale 0. Como estas cifras no conoces, ahí está, va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, M más C sería un número que termina en 0. Pero yo te pregunto, debes tomar en cuenta que son cifras. Como son cifras, ambas son cifras y deben terminar en 0, eso da a entender que hay algunas posibilidades limitadas. Por ejemplo, tenemos que puede ser 0, claro, pero para que sea 0 y ambas son positivas, entonces tendrían que ser cada uno 0, y no pueden ser porque deben ser cifras diferentes. Eso es por teoría de criptoaritmética. A valores diferentes, letras diferentes, sus valores también deben ser diferentes. Ahora, si no es 0, la otra posibilidad es que sea 10. Ah, ya, si fuese 10, creo que sí habría varias posibilidades, si cumple. Podrá ser 20 el siguiente valor, porque debe terminar en 0. Jamás va a ser 20 porque el máximo valor de una cifra sería 9 y 8, o 9 y 9 si es que son iguales. Y lo máximo sería 18 o 17. Entonces queda descartado el 20. La única posibilidad nada más es que la suma de ambos sea 10. Ah, la suma de ambos sea 10. Entonces, si es 10, ¿qué va a ocurrir? A ver, si fuese 10, eso se deduce. No es que si fuese, ya es 10. De nuevo reemplazamos. Supuestamente esto debe ser 10. Ahí está. Esto debe ser 10. Cosa que 10 más S es un número que termina en S. Ah, esto de acá realmente es 10 más S. Profesor, 10 más S sería 1S. ¿Qué está hablando, profe? A ver. 10 más S, sabiendo que esto es una cifra, colócalo en forma vertical. Y 0 más S, ¿no es cierto que es S? De hecho que sí. Ahí está. Y 1, porque no llevas nada. Ah, 1S. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca la S, ahí está, y se lleva 1. Colocas la S y se lleva, esto es lo que se lleva, ¿cierto? Se lleva 1. Todos de acuerdo en ello. Ah, profesor, acá debe haber un unito. Ahí está, un unito. Ahora yo te pregunto, ¿qué va a ocurrir en las decenas? En las decenas va a ser el mismo procedimiento. ¿Qué procedimiento? Sumar, pues en forma vertical. Pero ¿quién sería acá la suma? Sería 1 más M más C más S. Ahí está, sería 1 más M más C más S, debe terminar en 9. Y llevando algo, pero como ya se sabe cuánto llevas, porque realmente se llevó 1, en otras palabras, la suma de los 3, de los 4 sería 19. Ah, profesor, entonces ya tengo ya. Ahora, ¿qué va a ocurrir entonces en las decenas? A ver, en las decenas. En las decenas tendremos que 1, el que llevaste, más M, más E, más S, saldrá ¿cuánto? 19. Ya pues, profe, y de ahí se deduce cuánto vale la S. Pero ¿para qué usted está haciendo la respuesta si ya sabemos cuánto es? De hecho que sí, ya sabemos cuánto es. ¿Sabes por qué te lo digo que sabes cuánto es? Porque yo deseo nada más él. Esta es mi pregunta. Este es lo que deseo. Ah, este es lo que deseo. Por lo tanto, ¿se sabe o no se puede saber cuánto es? De hecho que sí. Porque el 1 pasa para allá a restar. Entonces, de ahí, ¿qué se desprende de ahí? Se desprende que M más C más S sería ¿cuánto? 18. Y esa sería la respuesta correcta al problema. En otras palabras sería la B. Profesor, pero si yo deseo hallar cuánto vale S, también podrías hallar, ¿sabes por qué? Porque esto M más C vale 10. Y si vale 10, para 18 la S sería 8 entonces. Ah, sí se puede. Pero ¿se podrá hallar individualmente cuánto vale M y cuánto vale E? Bueno, en este caso no me interesa, ¿sabes por qué? Porque lo que interesa es la interrogante. Ahí está, la interrogante. Recomendación entonces, la recomendación que se hace siempre es que siempre mires la pregunta, porque son problemas de tipo examen de admisión y por ahí tienen su truquito, pues en algunos casos, no siempre tienen, pero es bueno que tomes en cuenta.